Quisiera empezar con una pregunta que no es necesario que la respondan en voz alta. Ustedes y yo démonos la respuesta en nuestro corazón. Ustedes y yo hemos murmurado algunas veces en la vida o nunca hemos murmurado. Hemos murmurado, si somos francos y honestos. Y la murmuración es una actividad humana, porque los animales no murmuran. Somos nosotros los que murmuramos y manifestamos nuestra inconformidad sobre alguien o algo. Y normalmente, entre dientes, no estando presente la persona, hablamos y decimos una sarta de cosas. Y la regamos de tal forma que se hacen las bolas y que se hacen los chismes que causan tanto daño. Y normalmente la murmuración es siempre desfavorable para la otra persona sobre la que estamos murmurando. Esa es la realidad. Y la palabra de Dios hoy nos habla precisamente de estas cosas. No para quedarnos en la murmuración, sino para que desde la fe demos el salto de la fe que nos permita caminar. Porque tantas veces puede ser que no estamos tanto murmurando, pero estamos desanimados, bajos en la fe, que perdemos la fuerza y perdemos la ilusión. Tal como la primera lectura del gran profeta Elías, el profeta del fuego, el profeta de la verdad, aquel profeta perseguido. La reina lo quería matar y puso a todo el mundo en su contra. Y entonces el profeta entra en una crisis y siente el bajón, que hasta se desea la muerte, como hemos escuchado en la primera lectura. Está desanimado, ya no quiere nada, siente que su misión de profeta es un fracaso. Y tengan presente que habían falsos profetas, comprados por el poder, que hablaban siempre a favor del gobierno en aquel tiempo y que no llamaban a la conversión anunciando la verdad. Profeta Elías, todo lo contrario. Desanimado en la fe, se desea la muerte. ¿Cuántas veces ustedes y yo no nos hemos deseado la muerte, pero nos hemos desinflado, nos hemos desanimado, hemos perdido la constancia
y ya no queremos seguir caminando. Y se acuesta a dormir. Es despertado por el ángel y le dice, come y bebe. Y efectivamente había pan y un jarrón de agua. Come y se acuesta a dormir otra vez. Pero vuelve a ser despertado. Come y bebe y sigue tu camino. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos de alguien que nos haga reaccionar? Cuando estamos desanimados, cuando estamos en depresión, cuando estamos en cualquier circunstancia. Y desde la fe, aquel profeta se reanima, obedece y sigue su camino hasta el monte Horeb, donde encontrará al Señor no en el gran terremoto, no en la gran tormenta, sino en la suave brisa. A veces por falta de fe, nosotros queremos grandes prodigios, queremos grandes milagros y grandes acontecimientos y no nos damos cuenta de la presencia suave del Señor en las cosas normales y cotidianas de la vida, que es ahí donde nosotros necesitamos la fuerza de la fe que nos viene de Dios y que nos permite seguir caminando y seguir luchando, porque los acontecimientos pasan. Es en lo ordinario de la vida donde nosotros hemos de percibir a la luz de la fe la presencia de Dios que nos anima siempre a seguir adelante en la misión. El profeta recibió su propia misión: anunciar la palabra y la vida de Yahvé, de aquel que es a ese pueblo de cabeza dura. Y cumplió. Nosotros, con los desanimones, con los intentos de querer levantarnos, pero volvemos a quedarnos caídos y nos volvemos a levantar. Y en el estado actual, así como están ahorita en este tiempo, ¿estamos realmente caminando y respondiendo al Señor? ¿O no hemos superado la crisis? Una crisis es positiva, porque si la superamos, la crisis nos permite crecer y seguir adelante. Es momento de prueba para crecimiento y para seguir mostrando fidelidad. Fidelidad a la vida, fidelidad al plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros o sobre nuestra propia familia, y encontrarnos con el Señor en el monte Horeb. Cada uno de ustedes y yo también tenemos nuestro monte Horeb, donde volvemos a recuperar la fuerza de Dios. El Evangelio que nos presenta: Jesús había empezado, después de multiplicar los panes y los pescados y de escaparse porque lo querían proclamar rey y no habían entendido su misión, ese hermoso sermón del pan de vida que baja del cielo. Yo soy el pan que baja del cielo. ¿Cuál fue la respuesta y la actitud de la gente que había comido bastante hasta saciarse, que lo habían ido a buscar y que el Señor les había dicho: ustedes me buscan
porque han visto signos y señales, o me buscan porque han comido. Y cuando Él dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue? Murmurar entre dientes. Porque a algunos nos falta valentía de expresarnos y decir claramente lo que pensamos y aclarar las cosas. Nos falta. Y murmuran entre dientes. ¿Y Jesús qué les dice? Vaya muchachos, qué bueno que están murmurando. ¿Qué les dice el Señor? Oyeron bien el Evangelio. No murmuren, porque la actitud de murmuración no lleva a nada. No lleva a enfrentar la vida. Y por eso Jesús habla de que es necesaria la fe. El que cree tiene vida eterna. Y nadie viene a mí, dice el Señor en el Evangelio de hoy, si el Padre no lo atrae. Solamente por una fe viva somos capaces de continuar como cristianos luchando. Y somos capaces de creerle al Señor. Y creer, la fe, es cuestión de práctica de vida. El creer significa vivir. El creer significa aceptar. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a ustedes y a mí vivir situaciones desagradables en la vida? Que no han sido en sí voluntad de Dios directamente. Han sido tal vez situaciones del mal vivir que encontramos en la sociedad, con sus injusticias, con sus corrupciones y con sus faltas de lealtad. Y entonces nos desanimamos y murmuramos y culpamos a Dios de las metidas de pata personales o bien injustas de otras personas. Pero si nosotros vemos todo desde la fe y somos capaces de leer la historia personal y la presencia de Dios, Dios, como dice el Salmo, ha ido siempre con nosotros y Él es nuestro auxilio. Y entonces, dándonos cuenta de la presencia de Dios, seguimos luchando con la fuerza que nos viene de Él. ¿Pero por qué? Porque nos hemos dejado llevar de Dios, que nos ha dado el don de la fe y que el Padre nos ha llevado a Jesucristo y hemos creído en Jesucristo, y el creer en Jesucristo significa confianza total. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por veredas oscuras, el Señor me ilumina, el Señor me sostiene. Pero hay que creerle. Y el creerle no significa caer en pasivismo. Es que Dios va llevando mi vida y yo no hago nada. Dice San Pablo al respecto: el que no quiera trabajar, que no coma. Es decir, hay que esforzarse. Y la fe es un camino. Y la fe es una lucha. Es una lucha para ir llevando a actos concretos aquello que nos viene de Dios. Porque si no, miren, los políticos hacen poesía del cielo
y puro pan y circo ofrecen a los pueblos. Y los problemas de Guatemala siguen. Eso es opio. Eso es adormidera para el pueblo. Y el Señor nos quiere despiertos para que sigamos. Por eso nos dice, no murmuren. Dejémonos liberar del Señor para poder actuar. Y ya no se queda el Señor diciendo que Él es el pan bajado del cielo, pasa a algo más concreto. Su carne, comer su carne y beber su sangre. Si al profeta Elías, con la insistencia del ángel, después de haber comido el pan y bebido el agua del jarrón, por segunda vez fue capaz de caminar y llegar al monte Joreb y encontrar al Señor y seguir adelante con la misión, ¿cuánto más nosotros cuando estamos con el Señor Jesucristo? Pero estar de verdad. Y estar de verdad significa adherirnos a Él, apegarnos a Él, con una vida espiritual profunda, con una vida también de oración y de meditación de la palabra. Porque a veces, miren, a mí me pasa también, somos bien superficiales, no ahondamos la fe. Y cuando uno ahonda la fe y reflexiona la palabra y la lleva a la práctica, y uno también sabiendo que ha recibido al Señor en su carne, en su sangre, como alimento de vida, ¿cómo no vamos a tener fuerza para seguir animados y para seguir luchando en la vida? Y con la lucha que tenemos en nuestra vida, vamos entonces dando razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Dar razones con la boca es bien fácil. Acuérdense ustedes del expresidente que acabamos de tener. Dios bendiga a Guatemala. Y Guatemala bien chingada, bien jodida. ¿Qué? Dios bendiga a Guatemala. Dios bendice Guatemala cuando nosotros somos capaces de luchar, de animarnos, de unirnos y de luchar contra toda maldad, contra toda mentira, contra toda injusticia y contra toda opresión. Es ahí donde damos razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos sostiene. Y porque la Eucaristía nos anima y nos lleva entonces en la vida concreta, en la vida diaria, a dar razones de nuestra fe y a ser testigos de Jesucristo el Señor, con los actos, con las acciones concretas. ¿Que todo esto quiere lucha? ¡Ja! Claro que quiere lucha. Primero, el vencimiento de nuestros prejuicios, que nos lleva a ser unos grandes murmuradores de primera. Yo no soy murmurador, yo digo las cosas de frente, pero ofendés, sos bruta y sos bruto, y no sabés decir las cosas. Hombre, es que también el Espíritu del Señor nos da sabiduría, y nos da sabiduría para saber actuar, para saber hablar y para saber luchar. Que la Eucaristía, pues, que ya no es pan bajado del cielo, sino que es la presencia misma de Jesucristo entre nosotros, nos fortalezca para seguir dando los frutos en la vida. La solidaridad, la fraternidad, la justicia, la lucha por las causas justas,
es ahí donde el Señor viene en nuestro auxilio.